Las carreteras de acceso a Madrid son hoy pacíficas, pero no lo fueron en los 3 años de la Guerra Civil Española. La primera batalla de esa guerra tuvo lugar en uno de esos accesos a Madrid, el puerto de Guadarrama, llamado también Alto del León, que señala la divisoria entre las provincias de Madrid y de Segovia en Castilla. Desde la capital de Castilla la Vieja, Valladolid, salieron el 21 de julio de 1936 militares y civiles con un objetivo: llegar hasta Madrid. A las 6 de la tarde del 22 de julio de 1936, la columna de los que se dieron el nombre de nacionales, soldados y falangistas a las órdenes del coronel Serrador, conquistó el puerto de Guadarrama. Entre tantos episodios de la guerra que se podrían contar, yo contaré el de la muerte de 4 miembros de una misma familia. 2 de ellos eran hermanos. Este del bigote era Luis Alfonso Alonso Pérez Hickman, hermano de mi abuelo Eusebio. El que está a su izquierda era su primo Antonio Alonso Pimentel. Aquí vemos a Eduardo Alonso Pérez Hickman. El grupo de 23 falangistas que hemos visto en la fotografía, algunos de ellos no muy bien uniformados, llegó al Alto del León en la tarde del 23 de julio. Formaban parte de la primera falange de Valladolid, a la que se encargó la defensa del flanco derecho del Alto del León. 38 de ellos, más 2 guardias civiles, fueron enviados al punto más distante, el vértice Gamonosa o Pico Piñonero. Entre los 40 del Cerro Gamonosa y el Alto del León no había más que otro grupo de 30 falangistas, mandados por el jefe de 2 centurias, Luis González Vicent. El 23 de julio los republicanos habían atacado el Alto del León desde Guadarrama, pero fueron rechazados. Esa misma tarde llegó a Guadarrama el capitán republicano Benito Sánchez, al frente del 2º batallón del 1er regimiento. Sánchez propuso atacar en la madrugada del día siguiente desde 2 flancos en lugar de solo frontalmente. Con su batallón, guiado por un paisano de Guadarrama, marcharía durante toda la noche para caer de madrugada sobre el vértice Gamonosa. Desde ahí atacaría el Alto del León al mismo tiempo que lo hacía el resto de las fuerzas republicanas desde Guadarrama. Esta es la perspectiva de la Sierra de Guadarrama desde el vértice Gamonosa, algo que apenas disfrutaron los 40 de Valladolid. Según los hombres de Benito Sánchez, todo se desarrolló rápidamente en la madrugada. Eliminaron a los centinelas a cruzatazos y al resto de los falangistas a tiros casi sin resistencia. El lugar de los hechos es todavía hoy reconocible por la cruz destruida en que culminaba el Vía Crucis que comienza en el Alto del León.
republicanos que tomaron el cerro Gamonosa dijeron que entre los muertos había 2 hermanos. De esta forma he podido saber dónde murieron los hermanos de mi abuelo. El jefe de la primera falange de Valladolid, César Sanz, tenía 18 años y era estudiante de tercero de Derecho. Casi todos los falangistas muertos eran estudiantes de Medicina o de Derecho. Eusebio Lobo Gómez Posada tenía 15 años y era estudiante de bachillerato. Otros no pasaban de los 17 años. Estos nombres más los de mis tíos abuelos Luis Alfonso y Eduardo Alonso Pérez Hickman y su primo Antonio Alonso Pimentel es todo cuanto he podido saber de los 40 del Cerro Gamonosa. Al oír el tiroteo, los falangistas que estaban en la otra loma y otras fuerzas contraatacaron y rechazaron al batallón republicano que se retiró a El Escorial. En el contraataque fueron hechos prisioneros 3 soldados republicanos y se les cogieron 2 ametralladoras. Por parte de los nacionales murieron entre otros el jefe de centuria, Clarencio Sanz, y el de falange, Carlos Salamanca. La compañía de transmisiones de Guiloche, que ayudó en el contraataque, se vio cercada por los republicanos y solo se salvaron 5 soldados con una ametralladora, muriendo también el teniente que la mandaba, José Vegas Latapié, hermano del político Eugenio, futuro secretario de don Juan de Borbón. El 8 de noviembre de 1938 se concedió póstumamente la medalla militar individual a José Vegas, alegándose los siguientes méritos. El día 22 de julio de 1936, mandando su sección, tomó parte en la conquista del Alto del León, atacando con gran decisión y arrojo las posiciones enemigas y siendo de los primeros en coronar el Alto con fuego enemigo y bombardeo de aviación. Los días 23 y 24 del mismo mes, y mandando el ala derecha del frente que cubría la compañía de transmisiones, resistió con gran entereza a los repetidos ataques del enemigo, que llegó en varias ocasiones a las proximidades de nuestras líneas. Al mismo tiempo, con un continuado bombardeo aéreo este último día, con una ametralladora y 5 hombres que le quedaban en su sección, resistió durante varias horas el empuje enemigo, al que rechazó hasta el momento en que encontró la muerte, no sin antes, al ser herido por primera vez y entrar el enemigo en la posición, hacer retirar la ametralladora, salvándola así de caer en poder del enemigo. Los cadáveres de los muertos, en lo que a partir de entonces comenzó a llamarse copo, se encontraron alineados y, según el informe de Falange, toda la dotación de cartuchos de que disponían había sido disparada. La aparente contradicción de esta versión con la de los soldados republicanos que afirmaron haber sorprendido a los falangistas mientras dormían indica que ambos relatos son incompletos, sino falsos. En 2010, el general de artillería retirado Miguel Sanz me relató que los muertos no fueron 40, sino el doble, que hubo 3 supervivientes y que fueron sorprendidos en realidad emboscados al amanecer. Al amanecer, calentándonos al sol, el capitán va a organizar y dice una escuadra ahí, otra escuadra ahí, ir colocando. Cuando hay una ensalada de tiros, nos pegan tiros por todos lados, por todos lados. Nos protegemos en las piedras. Y si yo lo puedo contar, es por 2 cosas. La primera, porque me metí detrás de una piedra que tenía más de 2 metros de altura, con uno de Valladolid que se apellidaba Lajo. Ese se ha muerto hace relativamente poco. Él tiraba por la izquierda de la piedra y yo por la derecha. ¿Ves algo? Pues no veo nada. Me decía, pero dispara. Y veíamos que todos los que estaban en piedras bajas iban muriéndose todos. A 5 metros nuestro había detrás de una piedra un estudiante de Valladolid con uniforme de Acción Popular de la JAP, que era como marrón o una cosa así, que le mataron estando detrás de la piedra. Y estábamos los 2 solos y todos los demás muertos. Cuando llega un momento que el capitán ve que se queda solo, se marcha de la posición. Pero al irse de la posición desde lejos, nos ve a nosotros y nos dijo, chicos, venid conmigo. Pegamos un bote, yo creo que batimos el récord de los 100 metros lisos. La ensalada de tiros que nos tiraron, ni al otro ni a mí, nada. Pero corrimos a todo correr, hasta que fuimos a la contrapartida de la loma. Y entonces volvimos al Alto León. Pero al dar el rodeo comprobamos lo que nos había pasado.
se habían subido a las copas de los pinos y de las copas de los pinos machacaban a todos. Y por eso nosotros libramos. Si alguien nos dice, a las copas de los pinos, les liquidamos a todos. Nadie lo vio, nadie lo dijo. Llegamos, cuando el sol se metía, llegamos a la plazoleta del Alto León. En la plazoleta del Alto León había 4 cañones de artillería en la misma plazoleta. Y en la misma plazoleta el capitán Martín Duque le está dando cuenta al teniente coronel de lo que ha pasado y que hemos dejado la posición, cuando en esto los rojos se parapetan en nuestros cañones y empiezan a disparar. El 25 de julio, como relata Sanz, la lucha en el Alto del León llegó a ser cuerpo a cuerpo, una situación que se repitió el 26 de julio. Ese día murió en el Alto del León un 4º miembro de mi familia, el comandante de artillería Eloy de la Pisa Bedoya. En 1939 se celebró en el Cerro de Gamonosa o del Copo o Pico Piñonero la primera reunión de excombatientes de Falange.